vamos a ver a la brucelosis abortus, la brucelosis melitensis, acuérdense de esta, la brucelosis suis y la brucelosis canis. En el caso de la brucelosis abortus, el animal principal o el reservorio van a ser las vacas, va a causar la brucelosis bovina. Ahora, en la brucelosis melitensis, el animal principal va a ser las cabras y las ovejas, y es la más peligrosa para los humanos. Ahora, acuérdense de esto, como ya les dije, para lo que es la epidemiología, la brucelosis suis se van a encontrar en los cerdos y va a afectar también a los humanos. Ahora, la brucelosis canis, el animal principal está en los canes, ¿no? Y es la forma más leve junto con la brucelosis abortus. Para la fisiología y su estructura va a ser un cocobacilo gran negativo. No tiene cápsula ni flagelos. Ahora, lo que significa que si no tiene cápsula es sensible a lo que es la fagocitosis. Y al no tener flagelos va a ser inmóvil, o sea que va a necesitar de una célula para diseminarse. Es de crecimiento lento, necesita medios de cultivo complejos para crecer y es un aerobio estricto, necesita sí o sí oxígeno. Ahora, no van a fermentar los carbohidratos y en las colonias, esto es muy importante, vamos a ver que pueden tener dos aspectos, un aspecto liso o un aspecto rugoso. En el caso del aspecto liso se van a verse las colonias translúcidas, homogéneas, y en el aspecto rugoso se van a verse opacas, granulosas o pegajosas. Esto porque la virulencia de este patógeno va a ser el grupo O del lipopolisacárido, en donde las lisas sí lo poseen, pero las rugosas ya lo han perdido. Ahora, con respecto al antígeno M, igual tiene que ver con lo que es el antígeno O, ya que estos se encuentran parte de ellos, y su proporción varía según la especie. Por ejemplo, hay especies que tienen más antígeno M y hay otras que tienen más antígeno O. Las formas rugosas, como ya les dije, pierden el antígeno O y es por ello que van a perder el antígeno A y el antígeno M también. Siguiente, por favor. Ahora, la patogenia e inmunidad. Las exotoxinas no son tales, no tienen gran relevancia junto con las endotoxinas, como ya vimos en otros patógenos, por ejemplo, la E. coli productora de Shiga, ¿no? Que es endotoxina producía lo que es el síndrome urémico hemolítico. Ahora, la cadena O del lipopolisacárido va a ser un marcador de virulencia, en donde las cepas que tienen el aspecto liso tienen pero en el aspecto rugoso ya lo han perdido. Ahora, la brucela va a ser un patógeno intracelular facultativo, necesita de una célula para diseminarse. Especialmente del sistema reticular endotelial. Recordando sobre este sistema, va a ser un sistema que nos va a defender, en donde las células que lo forman van a ser los macrófagos y las células fagocíticas. Y en los órganos que lo forman van a ser, por ejemplo, el hígado, el riñón, el vaso, la médula ósea. Ahora, primero va a entrar en nuestro organismo, puede ser por ingestión, y los macrófagos van a fagocitar esta brucela, ya que no tiene cápsula. Al estar dentro de los macrófagos, van a inhibir lo que es la función del fagolisosoma. Y las enzimas que atacaban, por ejemplo, a los patógenos que se encontraban dentro de este fagolisosoma, ya no van a ser tan factibles ya se inhibieron. Para suprime también la producción del factor de necrosis tumoral alfa. Eso quiere decir que no van a llamar a lo que son células inmunitarias para su destrucción. También se produce lo que es la catalasa y el superóxido dismutasa. Y esto hace que se repliquen dentro de estos fagocitos y se diseminen. ¿A dónde se van a diseminar? Por ejemplo, se pueden diseminar a la médula ósea, a los ganglios linfáticos, al hígado, al vaso, y pueden formar lo que son los granulomas. ¿Sí? Ahora, en la epidemiología están los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo van a ser el personal de laboratorio y los veterinarios o ganaderos que pueden estar en contacto con estos animales infectados. Se pueden infectar, por ejemplo, a través de la sangre de estos o de la leche.
vías de contagio en humanos son 3. Vamos a ver el contacto directo al manipular estos animales infectados o tejidos de estos, como van a ser la placenta, secreciones, a la ingestión, al consumir alimentos lácteos no pasteurizados, como son la leche y el queso. En inhalación, al inhalar estas partículas, también podemos adquirir la brucela, y esto es muy preocupante ya que puede usarse como un arma biológica. Ahora, hay algo particular en esta brucela, ya que va a preferir tejidos ricos en lo que es el eritrol. El eritrol va a ser un azúcar en donde va a estimular su crecimiento. Y estos donde se encuentran en los animales, que van a encontrarse en los órganos como son el útero, la placenta, el epidídimo, las glándulas mamarias. Y esto en los animales puede provocar los abortos espontáneos, la esterilidad. Además, como ya les dije en un inicio, acuérdense de lo que es la brucelosis melitensis, ya que va a ser transmitido por lo que es el consumo de lácteos y productos no pasteurizados, provenientes de cabras y ovejas infectadas, y va a ser muy peligroso para los humanos. Ahora, las enfermedades clínicas, resumiendo lo que está en el libro, bueno, la gravedad varía sobre lo que es según la especie, ¿no? La brucelosis abortus y la brucelosis canis nos van a dar unos cuadros leves de la enfermedad. La brucelosis suis nos van a dar lesiones restrictivas. La brucelosis melitensis es la más grave, repitiendo ya por tercera vez, la más grave para los humanos. Y en un inicio, el inicio se va a darse entre la tercera semana tras exposición. Los síntomas que tienen esta van a ser la fiebre ambulante, donde esta sube y baja, ¿no? La sudoración, el cansancio, los dolores musculares, articulares, la pérdida de peso y la tos seca. Las complicaciones que puede tener complicaciones digestivas, osteoarticulares, respiratorias y raras veces cutáneas, neurológicas o cardiovasculares. Ya. El diagnóstico. Vamos a recoger las muestras. Varias muestras de sangre, porque en un inicio esta bacteria puede tener una baja proporción. Y también podemos usar pruebas serológicas. Además, también podemos utilizar otros cultivos como son el mielocultivo, que es referente a la médula ósea y de tejidos infectados. También es importante y esencial avisar al laboratorio por el riesgo biológico. En los grupos de riesgo estaba el personal del laboratorio. Y el cultivo va a ser de crecimiento lento, crece en lo que es el agar sangre y a veces en el agar maconque. Por su identificación vamos a ver su morfología. Era un bacilo, era un cocobacilo gram negativo. La prueba de oxidasa y ureasa va a ser positivo, y la reactividad con anticuerpos. Quiere decir que, por ejemplo, en las cepas lisas sí van a reaccionar con estos anticuerpos, ya que estos van a identificar a los antígenos. Pero en las cepas rugosas ya han perdido estos antígenos. Así como tenemos a la brucelosis canis, que necesita un antígeno específico para ser detectado. Ahora, por pruebas serológicas también vamos a ver que se va a detectar lo que es la inmunoglobulina M inicialmente, y luego posteriormente se detecta la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Ahora, la prevención y el control, ¿no? El control en animales, vamos a ver que si se detecta que si un animal es positivo para la brucelosis, se tiene que sacrificar. Y también vamos a ver que se va a tenerse que vacunar al ganado con la cepa de brucelosis, abortus, RB51. Las medidas preventivas que se van a usar en humanos van a ser evitar los lácteos no pasteurizados de estos animales infectados, la bioseguridad en laboratorio y la ropa protectora en mataderos. Esto también es importante, no existe una vacuna segura para los humanos. ¿Sí? Y ahora hablamos de la vacuna. Entonces, los bacterias son bacterias gram negativas con una forma de bacilos o cocobacilos. En la actualidad este género va a constar de 35 especies, de las cuales 3 se asocian con mayor frecuencia a enfermedades en el ser humano. Tenemos a la Bacteria basiliformis, a la Gencerar y a la Ginsana. Su evolución clínica llega a ser una anemia agudizante, una anemia aguda,
una crónica verrucosa y una bacteriemia asintomática. Bien, entonces, hablamos de su vector. La diseminación de la mayoría de las especies de Bartonella, desde los animales colonizados al ser humano, se produce mediante el contacto directo a través de insectos vectores. En la Bartonella basiliformis vamos a ver las moscas de arena o Plebostomus. En la Cancelae están las pulgas y en la Quintana los piojos. La mayoría de las infecciones por Bartonella se caracterizan por fiebres recurrentes, lesiones angioproliferativas o incluso ambas. Siguiente. Ahora sí, hablamos de la basiliformis. Es responsable de la enfermedad de Carrión. Es una bacteriemia hemolítica aguda que consiste en fiebre y anemias graves, en este caso también conocido como la fiebre de Godoya, y seguida también de la aparición de nódulos vasoproliferativos crónicos que encienden la verruga perenne. Ahora, esta bartonelosis se restringe a las regiones montañosas de los Andes del Perú, de Ecuador y de Colombia. La zona endémica de la vector, que te mosca de la arena. Ahora, su patogenia. Después de la mordedura de la mosca de la arena infectada, las bacterias van a entrar a la sangre y se multiplican. Van a penetrar a los eritrocitos y las células del endotelio. Este proceso va a aumentar la fragilidad de las células infectadas y va a facilitar la eliminación por el sistema retículo endotelial, lo que da lugar a una anemia aguda. También esto puede estar acompañado de síntomas como mialgias, artralgias y cefaleas. Y esta etapa de la enfermedad finaliza con el desarrollo de la inmunidad humoral. En el diagnóstico directo vamos a ver la constitución periférica, que tiene una sensibilidad del 96% y la especificidad del 24 al 36%. Cultivo. Medios de cultivo se utilizan las muestras sanguíneas. No debe estar mayor a 7 días y se debe obtener antes del tratamiento antibiótico. Se va a utilizar medios de agar columna constante de panel al 10% en plato Petri y también el medio de cultivo trifásico, que es el agar columna y extracto de levadura al 0.1%. Vamos a ver la identificación, que estos van a crecer de 28 a 29 grados centígrados. Son gram negativos, son cerasas negativas, paterasas positivas, ureasa e indol negativos. También no van a crecer en medio de agar macróngey o agar nutritivo. Tampoco fermentan los azúcares y son bioquímicamente inertes. Ahora, también esto histopatológico solo vemos las verrugas. Donde se observan solo las verrugas. Y en serológico se usa ELISA, IFA y pues todo esto da una alta sensibilidad en la enfermedad aguda. Ahora, hablamos de la Bartonella quintana. Esto se describe inicialmente como un microorganismo que va a causar la fiebre de las trincheras o también llamada la fiebre de los 5 días. Es una enfermedad prevalente durante la Primera Guerra Mundial, por lo que los pacientes van a presentar cefaleas intensas, fiebre, astenias y dolor en los huesos largos y puede englobar desde un cuadro asintomático hasta una enfermedad grave y debilitante. La enfermedad se propaga de persona a persona a través de exposiciones de piojo y piojo del cuerpo humano mediante el contacto de sucias contaminadas. También se asocia a un espectro de enfermedades en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo en pacientes con VIH, que van a presentar fiebres de repetición con bacteriemia y antiematosis facial. La bacteriemia se va a caracterizar por la aparición insidiosa de malestares, dolores corporales, fatiga, pérdida de peso, cefaleas y fiebres de repetición. Este cuadro también puede provocar endocarditis o con más frecuencia vaculopatías proliferativas cutáneas, de tejido subcutáneo u óseo. Observamos la patogenia que a través de microlesiones en la piel, contaminadas por las heces de piojos infectados, la Bartonella quintana se va a adherir y va a penetrar en células endoteliales, donde se multiplica. Entonces va a inducir a una inflamación vascular y formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que se llama angiogénesis, y puede permanecer latente en el endotelio, produciendo infecciones recurrentes. Ahora, es responsable también de la angiomatosis facial, pero también afecta a la piel,
a los grandes linfáticos, al hígado y al vaso. Los reservorios de esta bacteria van a ser los gatos y las colas de estos mismos. Las bacterias son transportadas de forma asintomática a la faringe de los felinos, permanecen en los eritrocitos del gato y pues son básicamente para ellos asintomáticos. Podemos ser responsable de otra enfermedad adquirida por la exposición a los gatos, que viene siendo la enfermedad por anemia de gato. Es típicamente una infección benigna en niños que se caracteriza por adenopatías regionales crónicas de los ganglios linfáticos que van a drenar en el lugar infectado. Su patogenia, la bacteria ingresa a través de una herida cutánea. Se multiplica en el sitio del arañazo, produciendo pápulas o pústulas. Después invade células endoteliales de vasos linfáticos para producir inflamación granular. En inmunodeprimidos puede estimular la angiogénesis anormal y también circulación de las proteínas bacterianas, la BAFA y el sistema BIRB y BIRB4, y esto va a causar angiomatosis vascular. Por último, el diagnóstico definitivo se va a basar en la presentación característica y en los índices serológicos de una infección reciente. Ahora, los cultivos van a carecer de valores conjuntos inmunocompetentes y al contrario, la Bartonella tensellae se puede aislar a partir de la sangre procedente de pacientes inmunodeprimidos con bacteriemia crónica cuando los cultivos incuban al menos 4 semanas. Ahora voy a dar una pequeña introducción a lo que son las espiroquetas. Primero vamos a ver que las espiroquetas son un tipo de bacterias finas alargadas helicoides, es decir, que tienen forma de recortes. Estas son bacterias gram negativas, pero que tienen una pared celular poco convencional, ya que su obtención es más difícil. Poseen filamentos axiales o endoflagelos que están situados entre la membrana externa y la membrana interna. Estas les van a conferir movimiento rotatorio y de gran capacidad, y con este van a poder avanzar en líquidos viscosos y penetrar tejidos. Estructuralmente van a presentar una membrana externa similar a las convencionales de gram negativas, pero sin polisacáridos clásicos. También van a presentar una capa de peptidoglucano más delgada, una membrana citoplasmática interna, y los géneros de importancia van a ser el treponema, que es la constante de la sífilis, la borrelia, que causa fiebre recurrente y enfermedad de Lyme, y la leptospira, que va a causar leptospirosis. Ahora, en rasgos distintivos, vamos a ver que en rasgos biológicos van a tener un metabolismo reducido y un crecimiento lento. También varias especies no se pueden cultivar en medios artificiales, lo que dificulta su estudio. También van a requerir condiciones microaerófilas o anaeróbicas, y se observan con microscopía de campo oscuro o tensiones agénticas debido a su delgadez, ya que con microscopía convencional son muy delgadas y no se puede llegar a apreciar, además de que como su membrana es de difícil tensión, usualmente no se pueden ver. Okay. Ahora, para continuar con la importancia clínica, vamos a ver que las espiroquetas son patógenos sistémicos, son capaces de diseminarse ampliamente por el organismo. Estas van a provocar inflamaciones crónicas, componentes clínicas y latentes. Y además, los tres géneros patógenos humanos producen enfermedades muy distintas, pero comparten mecanismos de invasión y evasión inmunológica. Vamos a empezar con el género treponema. Vamos a ver que en características estructurales, vamos a ver que tienen un diámetro de 0,1 a 0,2 micrómetros, ya vemos que son bastante delgadas, y una longitud de 6 a 15. Son microaerófilas, ya que estos carecen de genes para la catalasa, superóxido dismutasa, lo que les hace bastante sensibles a la toxicidad del oxígeno. Esas tampoco se van a teñir con tinciones convencionales que pueden ser la GRAM o la IEMSA, y esto causa que para observarlas, la microscopía vamos a requerir de campo oscuro. Tampoco van a crecer en medios artificiales, como ya mencionamos, solo en cultivos in vitro, pero esos cultivos in vitro van a durar muy pocas generaciones. En cuanto a estructura, vamos a ver que estos presentan de 2 a 6 filamentos axiales para que puedan tener su movimiento rotatorio, y un metabolismo reducido que va a depender del huésped para la obtención de purinas, priminas y la mayoría de los aminoácidos. Y también van a tener pocas proteínas de membrana, lo cual
lo cual va a ser difíciles de reconocer para nuestro sistema inmune. Ahora en su patogenia vamos a ver que el Treponema pallidum va a penetrar el organismo mediante pequeñas ablaciones o mediante el contacto sexual en mucosas. Se va a multiplicar localmente en el sitio de la entrada, generando una lesión indurada, rica en espiroquetas, que va a ser el chancro sifilítico. A los pocos días, el microorganismo va invadiendo las tejidos y los linfáticos, alcanzando el torrente sanguíneo, lo cual va a dar la fase de bacteriemia precoz. Ahora, como en la diseminación sistémica, vamos a ver que la movilidad helicoidal impulsada por los endoflagelos les va a permitir atravesar membranas, mucosas, paredes, capilares y tejidos. Esto va a causar que en pocas horas o días se disemine en todo el cuerpo, realizando hígado, huesos, sistema nervioso u otros órganos. Vamos a ver que no va a producir toxinas, lo cual y el daño auditisolar se va a deber principalmente a la respuesta inflamatoria crónica del cuerpo. Ahora, como mecanismos de evasión inmunitaria, vamos a ver de que, como ya vimos, la superficie externa va a tener muy pocas proteínas de membrana, lo cual va a limitar el reconocimiento por el sistema inmune. También va a presentar variación antigénica de proteínas de la familia TPR, especialmente el TPRK, permitiendo la reinfección y la persistencia de la enfermedad. También carece de polisacáridos clásicos, reduciendo la activación del complemento. Como respuesta inmunitaria vamos a ver que la inmunidad tumoral va a generar anticuerpos contra antígenos de la espiroqueta, detectables por células treponémicas y por no treponémicas. Sin embargo, vamos a ver que estos anticuerpos no van a ser protectores ni eliminan la infección, sino se va a tratar más de un mecanismo para controlar la enfermedad. Sin embargo, vamos a ver que la inmunidad TH1 es el principal mecanismo de control, infiltrando linfocitario y macrófagos. Ahora vamos a ver una pequeña tabla de las diferentes subespecies de Treponema pallidum. Como pueden ser la Treponema pallidum subespecie Pallidum, que va a ser la principal generadora de sífilis venérea, y esta subtransmisión va a ser principalmente por contacto sexual o transplacentaria. La solución primaria va a ser el chancro, y va a tener fases secundarias y terciarias. Luego, el Treponema pallidum subespecie endemicum, que va a ser el generador de la sífilis endémica. Esto se va a dar por contacto directo no sexual y va a dar lesiones orales y mucocutáneas. Luego está el Treponema pallidum perpena, que va a dar la fragilidad tropical, que se da por contacto de piel a piel, generalmente en la infancia, y esto causa una lesión cutánea inicial que va a ser seguida de lesiones granulomatosas y óseas. Y por último, el Treponema carateo, que va a dar la enfermedad de la pinta, que se da de contacto a piel y da lesiones hiperpigmentadas e hipopigmentadas. Para hablar de enfermedad clínica, vamos a hablar primero de la sífilis, que va a ser una enfermedad sistémica que va a ser causada por Treponema pallidum, con transmisión principalmente por contacto sexual y por vía transplacentaria. Esta va a presentar fases clínicas definidas, como puede ser la primaria, la secundaria, la fase latente y la fase terciaria. Primero vamos a ver que la fase primaria va a aparecer en los primeros 10 a 90 días tras la infección. Esta va a dar una lesión inicial que va a ser un chancro que va a ser indoloro y de bordes elevados. Vamos a ver que este chancro va a tener una alta concentración de espiroquetas, lo que le hace muy contagioso y se va a asociar a adenopatías regionales. Vamos a ver que después de la fase primaria, este chancro se va a cicatrizar en aproximadamente 2 meses, lo cual va a dar una falsa sensación de curación. Luego está la fase secundaria, que comienza pocas semanas después de la curación del chancro y va a reflejar eso de diseminación hematógena del microorganismo, lesiones cutáneas difusas, simétricas y no poliquinosas. Lesiones elevadas húmedas con miliomas planos y un exanema muy infeccioso pero autorregulado. Además de que este va a evolucionar en la fase de latencia, que no va a presentar síntomas clínicos, pero va a ser igualmente contagioso. Vamos a ver que los síntomas generales de la fase secundaria van a ser fiebre, malestar, linfadenopatía, cefalia y mialgias. Ahora en la fase terciaria, que se va a dar
en aproximadamente un tercio de los pacientes no tratados en años o décadas probablemente, se va a caracterizar por una inflamación crónica difusa, daño tisular progresivo y lesiones granulomatosas o gomas en la piel, en los huesos y en los órganos internos. Vamos a ver que en la fase terciaria se va a poder diseminar a sistemas bastante importantes, como puede causar, por ejemplo, la sífilis cardiovascular, que va a causar aortitis, aneurisma, insuficiencia valvular. También puede invadir las vías nerviosas, lo cual va a causar neurosífilis, que puede causar meningitis, tabes dorsalis, parálisis general progresiva o demencia. Vamos a ver que va a presentar lesiones no contagiosas mediadas por la respuesta inmune crónica. Cabe resaltar de que la sífilis también puede invadir vías nerviosas en fases tempranas, lo cual también puede causar neurosífilis tempranamente. Luego también está la sífilis congénita, que se va a dar por transmisión transplacentaria. Esta puede generar infecciones latentes o malformaciones multiorgánicas. Este puede generar un riesgo de muerte fetal o parto prematuro. Además de que la mayoría de los infantes van a nacer sin indicios clínicos de enfermedad, pero se puede producir una rinitis que se puede seguir un exantema maculopapular generalizado y escamativo. También vamos a ver que se pueden presentar malformaciones dentales, óseas, ceguera, sordera y la sífilis cardiovascular en pacientes que han sobrevivido la presentación inicial de la enfermedad. Y por último, para terminar con el diagnóstico de laboratorio, vamos a ver que, como ya mencioné, por microscopio se puede detectar por campo oscuro una observación directa de lesiones primarias. También pruebas serológicas, pueden ser las no telefonémicas, como puede ser VDL o RPR, que van a detectar anticuerpos frente a lípidos celulares. Esas son pruebas que no son específicamente que no son específicos para el epronema. Luego tenemos las treponémicas, como la FTA, ABS o la TPA-PA, que van a detectar anticuerpos específicos de esta enfermedad. Por último, también se puede detectar con PCR y, como ya vimos, es una enfermedad no cultivable y su diagnóstico se va a basar principalmente en serología y microscopía. Fisiología. La borrelia es microaerófila, es decir, va a ser sensible a medios con oxígeno en exceso. Su metabolismo va a ser limitado y va a tener dependencia del huésped para obtener nutrientes artificiales. Van a crecer a 33 a 37 centímetros, a 37 grados centígrados en medios como MSK tipo 2 y son espiroquetas sin esporas ni cápsulas, es decir, van a ser sensibles a la desecación. Su motilidad va a ser de sacacorchos, es decir, va a permitirles moverse entre tejidos y atravesar diferentes membranas. La patogenia. Vamos a encontrar dos tipos de patogenias, uno para la enfermedad de Lyme y otro para la fiebre recurrente. El primero, para la enfermedad de Lyme, vamos a encontrar que se da por la picadura de una garrapata ixoides infectada y se da por la adhesión cutánea mediante unas proteínas de superficies OCPC o las adhesinas. La multiplicación va a ser local, es decir, que va a generar un eritema migratorio y va a generar una diseminación hematógeno-linfática, lo que va a generar una colonización de articulaciones, corazón y el sistema nervioso central, lo que posteriormente va a generar una inflamación crónica, por ejemplo, dando artritis, una carditis o una neuroborreliosis. Fiebre recurrente. Se da por la picadura o inoculación de un piojo o una garrapata. Va a generar una bacteriemia masiva, es decir, va a generar fiebre y malestar, y la respuesta inmune va a eliminar partes de las bacterias, lo que va a generar una mutación y cambio de antígenos y va a generar una nueva bacteriemia, es decir, una fiebre recurrente. Se da por mecanismos de daño por la activación de citocinas de interleucinas tipo 1 y 6 y el factor necrosante tubular. La inflamación va a ser local y sistémica y la lesión de la respuesta inmune va a ser de sinovitis y daño nervioso. Inmunidad. La respuesta
La respuesta innata se va a dar por la activación de TLR2 y 1, lo que va a generar la liberación de citocinas inflamatorias. Y la respuesta adaptativa principalmente va a ser humoral, lo que va a generar proteínas IgM e IgG que van a luchar contra proteínas de superficie tipo OCPA y OCPC. La evasión inmune va a generar una variación antigénica, es decir, la fiebre recurrente, y la captura de reguladores se va a dar por unión de las proteínas al factor H. Los cambios para esta evasión inmune se dan mediante la expresión de las proteínas de superficie, ya que va a variar según el tipo del infectado, o sea, el vector o el huésped. Y el ocultamiento será en tejidos profundos o inmunoprivilegiados. Las consecuencias de esto va a generar una inflamación prolongada y daño tisular, generando así la reacción Harich-Herxheimer, que se da mediante los antibióticos para liberar endotoxinas, generando la fiebre tóxica. Eso es todo. Para culminar, vamos a tocar el tema de la leptospira. La leptospira va a ser una bacteria gram negativa, va a ser una espiroqueta fina y enroscada. Como se puede ver en la imagen, va a presentar un gancho o dos ganchos en ambos extremos. También va a presentar lo que son dos flagelos periplasmáticos que se van a ubicar en ambos extremos opuestos y le van a dar a la bacteria una forma más alargada. Ahora, sus características fisiológicas. Van a ser bacterias aerobias obligadas y estas van a crecer en una temperatura óptima entre 28 a 30 grados Celsius. Para sus medios de cultivo van a requerir medios especiales que van a ser ricos en vitaminas, ácidos grasos de cadena larga y también en sales de amonio. Vamos a tener dos tipos de leptospira. Vamos a tener la cepa patógena, que va a ser la Leptospira interrogans, que básicamente esta se va a tratar de exposición. También tenemos a la otra cepa, que es la no patógena, que va a ser la biflex. Hablando de la patogenia inmunidad, vamos a tener tres formas. La infección subclínica, que esta va a ser la asintomática, no va a tener síntomas. La otra forma es el síndrome pseudogripal leve, que este va a presentar lo que es fiebre y también malestar general. Luego tenemos la tercera forma, que es la forma más grave, que es la enfermedad de Weill. Como se observa en la imagen, esta va a presentar lo que es ictericia, también insuficiencia renal y hepática, vasculitis extensa, miocarditis y va a presentar una alta mortalidad. Los factores que van a influir en la gravedad de esta infección va a ser la cantidad de microorganismos, también el estado inmunitario del huésped y cuán virulente es la cepa infectante. Ahora, la entrada al organismo va a ser a través de las mucosas, que va a ser a través de los ojos, por vía respiratoria o por vía oral. Y también por pequeñas fisuras o cortes en la piel. Ahora, su diseminación. Esta se va a propagar por la sangre, va a ser una bacteremia y va a migrar a todos los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central. Va a dañar la capa más interna de los vasos, que va a ser el endotelio. Y va a presentar las siguientes manifestaciones, que va a ser la meningitis, disfunción hepática y renal y la hemorragia. Ahora, la presencia en los fluidos corporales. Al inicio de la enfermedad, como va a ser una bacteriemia, pues va a estar en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. En las etapas tardías se va a presentar en la orina. Hablando de la inmunidad, básicamente en el huésped la eliminación de la leptospiras se va a dar gracias a nuestra inmunidad humoral. Y también se van a presentar manifestaciones tardías que van a ser la respuesta inmunitaria frente a estos microorganismos, que se va a presentar como el aumento de la permeabilidad vascular. La epidemiología. La leptospirosis prácticamente se va a encontrar en todo el mundo y va a tener dos tipos de huéspedes. Tenemos a los huéspedes reservorio, que van a ser los roedores y los mamíferos pequeños. Estos van a mantener infecciones que van a ser crónicas endémicas y estas van a ser una fuente permanente de lo que son las leptospiras. Aparte, en estos roedores y mamíferos pequeños, las bacterias van a colonizar lo que son los tubos renales y se van a eliminar mediante altas concentraciones por la orina. Y esta infección en estos animales pues va a ser asintomática. Ahora, los huéspedes accidentales que vamos a hacer básicamente nosotros los seres humanos, pues también van a incluir a los perros y a los animales de granja, pues estos no van a desarrollar un estado de portador crónico.
Ahora, las fuentes de infección. Vamos a tener las aguas contaminadas como los ríos, lagos, charcos y la tierra húmeda. Ahora, en estos tipos de ambiente, las leptospiras pues, van a sobrevivir hasta 6 semanas. Va a haber 2 tipos de exposiciones para que nosotros nos podamos infectar, ya sea la exposición directa a estos animales o ya sea por la indirecta a través de las aguas contaminadas. Hablando de la enfermedad clínica, la mayoría de las infecciones van a ser asintomáticas y se van a detectar por anticuerpos específicos, que lo vamos a hablar más adelante, y el periodo de incubación va a ser entre 1 a 2 semanas. Y la enfermedad sintomática, que va a ser después del periodo de incubación, pues va a ocurrir en 2 fases. Tenemos la fase inicial, que va a ser la fase leptospirémica. Esta va a ser los síntomas parecidos a un síndrome pseudogripal, que a veces se va a presentar como malestar general y fiebre. Va a haber bacteremia y esta fase va a durar aproximadamente 1 semana. La segunda fase va a ser la fase tardía, la cual va a tener un comienzo de cefalea intensa, mialgias, que van a ser dolores musculares, escalofríos, dolor abdominal y insuficiencia conjuntival, que va a ser un enrojecimiento en la conjuntiva que va a ser parecida a la conjuntivitis. Ahora, las complicaciones posibles van a ser una trombocitopenia, hemorragia, disfunción hepática y renal y la insuficiencia circulatoria. Ahora, hablando del compromiso neurológico, pues este puede simular lo que es una meningitis vírica séptica, porque va a tener una baja mortalidad y también ausencia de complicaciones graves. En esta fase, pues el cultivo en líquido cefalorraquídeo pues suele dar negativo. Ahora, la forma ictérica o la enfermedad de Weill va a afectar aproximadamente al 10% de los casos sintomáticos y va a tener una mortalidad del 10 al 15%. Como ya le mencionamos, va a presentar una ictericia marcada por el daño hepático funcional, ya que al dañar los hepatocitos, pues no va a haber una correcta eliminación de lo que es la bilirrubina. En esto no va a haber necrosis hepática, solo se va a presentar por el daño, y la función renal pues suele recuperarse totalmente. Ahora, para el diagnóstico del laboratorio, se va a presentar mediante la tinción de Gram y la tinción de plata, pero estas van a ser poco fiables. Lo que mayormente se utiliza es la microscopía de campo oscuro, pero esta va a tener una sensibilidad limitada. Ahora, en cultivo, vamos a necesitar medios especiales que van a ser de Fletcher, de Linghausen, Johnson Harris, y a un inicio mencioné que estos van a crecer en una temperatura óptima de 28 a 30 grados Celsius. Y bueno, este cultivo pues puede dar positivo hasta en 2 semanas, pero puede requerir hasta 4 meses. La distribución de microorganismos según la fase clínica, a un inicio en los primeros 10 días se va a presentar en lo que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y desde la primera semana hasta 3 meses después pues se va a presentar en el organismo. Y básicamente la detección del crecimiento de la leptospira se va a dar mediante el microscopio de campo oscuro. También tenemos el PCR, que va a ser más sensible que el cultivo, pero su disponibilidad va a ser poco limitada en países que tienen menos recursos, pero que tienen ya una alta incidencia de esta infección. También tenemos la detección de anticuerpos, que la prueba de referencia va a ser MAT, que va a ser la aglutinación microscópica. En esta se van a detectar anticuerpos específicos contra los serotipos de la leptospira. Va a ser positiva desde el 5º día al 7º día de la enfermedad, y los anticuerpos pueden estar ahí, pueden persistir por varios años. Para mencionar, pues el tratamiento va a ser la penicilina y la doxiciclina, y el control pues básicamente va a ser la vacunación de ganado y mascotas, y también el control de roedores. Eso sería todo. Se ha tocado la parte de Brucela. Brucela es una bacteria que es bastante interesante porque, como bien mencionan sus compañeros, no tiene flagelos, no produce toxinas, pero sí produce enfermedad, ¿no? Brucela es del tipo de bacteria que se llama intracelular, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se libera, del macrófago y se multiplican los tejidos, ¿no? Ya mencionó su compañero que hay 4 especies, las más conocidas, ¿no? Melitensis, Abortus, Suis, Canis, ¿no? La más importante es Melitensis, que tiene que ver con las cabras, ¿ya? En nuestro medio se adquiere la infección por contacto con por ingesta de queso de cabra, ¿ya? Sobre todo pues cuando no está pasteurizado
¿no? Es artesanal, ¿no? Entonces esa es la principal vía de adquisición. Generalmente el control de la enfermedad lo trata de hacer pues el Ministerio de Agricultura, ¿no? Porque ellos ven lo que es el tema del ganado. Como han visto, si un ganado desarrolla la enfermedad, se tiene que sacrificar, ¿no? Es lo que menciona nuestra compañera. En el diagnóstico de Brucela hay algunas cosas importantes. Hay una fase de la enfermedad en la cual hay fiebre y hay bacteremia, o sea, la bacteria está en sangre. Y en ese caso se debe hacer lo que es el hemocultivo y el mielocultivo. El mielocultivo, ¿han escuchado hablar de un mielocultivo? ¿Qué es el mielocultivo? Es de la médula ósea. ¿Y de dónde lo sacan? Hay dos técnicas para sacar, eso se llama aspirado de médula ósea, ¿ya? Hay dos técnicas, uno es punción externa y el otro es de la espina sacra, ¿ya? Para los mielocultivos generalmente se hace de la espina sacra, ¿ya? Que es una aguja un poco gruesa, eso es lo que se rompe la placa o del hueso y se aspira la sangre, ¿ya? Ese es el mielocultivo, ¿ya? Entonces, el mielocultivo rinde bien en esta patología. Ahora, cuando la brucela se hace crónica, ya no lo vas a encontrar en sangre, porque ya las brucelas están en los macrófagos y en el sistema retículo endotelial. Esa es la diana de la bacteria, el sistema retículo endotelial. En ese caso es preciso, si la enfermedad es artritis, o es un absceso, o es una hepatitis, pues se tendría que hacer una biopsia y de ese tejido de la biopsia hacer el cultivo para encontrar la brucela. La otra técnica que he mencionado es la serología, ¿no? La serología existen las famosas aglutinaciones, se le llama, ¿ya? Aglutinaciones en placa, aglutinaciones en tubo, que son las pruebas antiguas. Ha salido otras pruebas más fiables o más modernas, como es la rosa de Bengala, que es bastante fiable porque sale positivo a los pocos días de la infección, y el 2-mercaptoetanol, que es bastante específica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La prueba de rosa de Bengala te detecta todos los positivos de la enfermedad, tiene mucha sensibilidad, no se le escapa ninguno. Y dentro de todos esos positivos, se utiliza la otra prueba, que es el 2-mercaptoetanol, para encontrar, para hacer el descarte de los falsos positivos, ¿no? Entonces, el 2-mercaptoetanol, la combinación de ambas pruebas te da bastante eficacia en el diagnóstico, ¿ya? Porque puede haber falsos positivos con rosa de Bengala, ¿ya? Entonces, esas son las pruebas que más se utilizan. ¿Qué más? Esta bacteria es una causa muy frecuente de artritis. Sobre todo puede destruir los huesos de la columna. A eso le llaman espondilitis o espondilodicitis, así es el nombre de la patología. Generalmente en columna lumbar, y la tuberculosis en columna dorsal, ¿ya? El otro nombre de la TBC de columna, ¿cómo se llama? No, me parece que es paquítica, mal de Pot se llama, ¿ya? La tuberculosis de columna se llama mal de Pot, ¿ya? Entonces, en Brucela, es una bacteria que no te da un cuadro clínico típico, o sea, no hay unos síntomas específicos de Brucela. Muchas veces solo es fiebre, o muchas veces es diarrea, o como digo, artritis, ¿no? Artritis de rodilla, otro frecuente es la sacroileitis, ¿ya? Si ustedes por ahí se topan con un paciente que tiene sacroileitis, piensen en Brucela, piensen en tuberculosis, ¿no? Que son las causas infecciosas más frecuentes, ¿ya? Sacroileitis, ¿ya? ¿Qué más? Con respecto a tratamientos, tratamientos no vamos a hablar mucho. Existe también PCR para Brucela, ¿ya? Pero la PCR no está muy disponible en nuestro medio, es una prueba cara, ¿ya? Pero en el tiempo probablemente haya PCRs, ¿no? Entonces eso para tener en cuenta. Ahora, con respecto a Bartonella, sí, miren, sí tienen que saber, pues, cuál es el vector de la Bartonella, de la enfermedad de Carrión. ¿Perdón? La mosca de la arena. ¿Cómo se llama? No, no es eso. En Bartonella
han mencionado 3 especies, ¿no? Bartonella henselae, no se olviden arañazo de gato, Bartonella henselae, Bartonella quintana, fiebre de las trincheras, fiebre de los 5 días, y Bartonella basiliformis, enfermedad de Carrión. De enfermedad de Carrión hay tratados, hay bastante información. El mosquito es el Lutzomia, el vector es el mosquito del género Lutzomia, ¿ya? Ese es el vector de la enfermedad de Carrión, primero. Segundo, tiene 2 fases como he mencionado, tiene una fase febril aguda y luego vienen las verrugas que son crónicas, ¿ya? Las dos son la misma enfermedad, ¿no? Como lo demostró Carrión hace mucho tiempo, ¿no? En la fase aguda es donde la gente se puede morir. ¿Por qué? Porque hace anemia. Y en los niños pequeños o en personas muy debilitadas, la anemia puede ser muy intensa, ¿ya? En que está descrito shock séptico por Bartonella, ¿ya? Entonces, si tú ves un paciente de la Sierra de Ancash que tiene fiebre, anemia, tienes que pensar en Bartonella, pues, ya, Bartonella. Puede ser una leucemia también, las leucemias dan fiebre y anemia también, pero tienes que pensar. Aquí en Cusco ha habido Bartonella en el Valle Sagrado, en el año 90, ¿ya? Y por eso es que se hace monitoreo de los mosquitos en todos los pueblitos del Valle Sagrado, para ver si hay mosquitos positivos para Bartonella, ¿ya? Entonces, no es una enfermedad que está muy lejos de nuestra región. También hay Bartonella en la selva peruana, en Loreto hay bastante, y adyacente a la frontera con Ecuador hay bastante Bartonella, ¿ya? Es bastante, bueno, y luego después de la fase aguda, que dura más o menos 2 semanas, viene pues las verrugas, que tiene una clasificación miliar, mular, de acuerdo al tamaño de las lesiones, ¿ya? ¿Qué más? Las Bartonellas son parásitos intracelulares también, son intracelulares al igual que Brucela, ¿ya? Deforman el eritrocito, ¿ya? Tiene una fase, un ciclo bastante interesante. Primero se replican en el endotelio y luego invaden en el caso de Bartonella basiliformes, invade a lo que es los eritrocitos, ¿ya? ¿Qué más con respecto a bartonellosis? El diagnóstico de bartonellosis, en el caso de Bartonella henselae, puede ser un cultivo o mejor dicho, todavía no hablamos de lugar. En el caso de Bartonella basiliformis, de la enfermedad de Carrión, pues se puede encontrar en hemocultivos, ¿no? Mencionó bien los tipos de cultivos que se pueden hacer. Hay una prueba que se llama gota gruesa. También se puede diagnosticar Bartonella en gota gruesa. También se puede diagnosticar Bartonella en PCR, ¿ya? Generalmente el diagnóstico se hace en nuestro medio por gota gruesa, ¿ya? Se pone la gota del paciente, se le tiñe con yensa y eso se ve en el microscopio para ver los parásitos intracelulares, ¿no? Más o menos dice que puede haber unas 8 Bartonellas por eritrocito, más o menos, ¿no? El cultivo también ayuda bastante, pero no en todos los sitios hacen el cultivo, pues, ¿no? Esa es la desventaja. Serología se puede hacer, sí, también se puede hacer detectar anticuerpos contra Bartonella, pero en zonas endémicas no es muy fiable porque todos son positivos. Pues cuando haces una prueba serológica en zonas endémicas todos son positivos, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Con respecto a la enfermedad por arañazo de gato, es una enfermedad que afecta mucho a los niños, ¿ya? Como dice su nombre, el gato te araña. El gato es el portador de la bacteria, ¿ya? Y también sus pulgas, ¿ya? Del sitio de inoculación se produce una inflamación que produce adenopatías, o sea, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? A veces da fiebre y es una causa de fiebre de origen desconocido en niños, o sea, fiebre de origen desconocido es cuando el paciente tiene fiebre y le hacen los exámenes y no encuentran la causa y ya pasó como 3 días, ¿no? A eso le llaman fiebre de origen desconocido. Entonces, esa es una causa de fiebre de origen desconocido. Y el diagnóstico es por serología. Se hace una prueba que detecta IgM para Bartonella, ¿no? Y con eso se hace el diagnóstico. Bartonella quintana, así en nuestro medio no hay. Ya está descrito, como bien mencionó, la fiebre de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es muy raro en nuestro medio. Pero hay una enfermedad que no han mencionado, que se llama la angiomatosis basilar.
que es producida por Bartonella Henselae y por Bartonella Quintana, que consiste en unos tumores cutáneos. Esos tumores cutáneos son como parecidos al sarcoma de Kaposi que dan los pacientes con VIH. Son unos nódulos, como unas bolitas, que aparecen de color rosado o de color violeta en cualquier parte de la, puede ser en la cara, en las extremidades o en el tórax, y sangran mucho. Cuando tú los haces una pequeña cortecita, sangran mucho. Eso se le llama, y también dan fiebre y adenopatía. Eso se le llama angiomatosis basilar. Y tiene que ver mucho con lo que son las bartonelas. ¿Ya? Y con respecto a espiroquetas, no se olviden las fases. ¿Ya? ¿Cuál es la lesión característica de la fase primaria de treponema? ¿Cómo se llama? Es una úlcera indolora que forma el chancro. Ajá, el chancro. No se olviden, el chancro es la lesión de la fase primaria. De la fase secundaria, ¿cuál es la lesión característica de la fase secundaria? A los exantemas, creo, doctor. Es la angiomatosis basilar, doctor. El condiloma plano, ¿ya? O condiloma lata. Esa es la lesión característica de la fase secundaria. Y de la fase terciaria, ¿cuál es la lesión característica? Las gomas. La goma sifilítica, ¿ya? El chancro y el condiloma plano son recontracontagiosos. Tú los tocas y te puedes adquirir el treponema. La goma sifilítica ya es una lesión crónica, granulomatosa, que no es muy contagiosa, ¿no? Como pueden ver acá, en piel, huesos, órganos internos, pues también estas gomas pueden aparecer en la aorta, de ahí se llama aortitis o produce aneurisma, ¿no? Y el otro es que a veces lo ponen la neurosífilis como una entidad aparte, no parte de la terciaria, ¿ya? Produce alteraciones de la sensibilidad y eso le llaman tabes dorsal, ¿ya? Eso le llaman. Y en sífilis congénita, bueno, hay transmisión transplacentaria. Hay otra cosa importante es, en treponema pálido, como dicen sus compañeros, no se puede cultivar, no se va a ver en el microscopio. Pero ¿qué tipo de bacteria es? ¿Gram positivo o gram negativo? Es gram negativo, ¿no? Tuberculosis, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram positivo, ¿no? Gram positivo. Porque los óxidos micólicos son una adaptación del peptidoglicano. ¿Ya? ¿Qué desea decir? Ya, con respecto al treponema, la inmunidad, no tiene inmunidad permanente, o sea, a ti te da la sífilis, te curas con la penicilina, pero te puedes volver a contagiar. No hay inmunidad, no es como en otras enfermedades que ya tienes los anticuerpos y ya no te da la enfermedad. No, aquí te puedes contagiar las veces que sea, ¿ya? Y no se olviden siempre en sífilis, cuando uno le detecta sífilis, se trata al paciente y a la pareja, ¿ya? Por ese hecho, porque igual tú te tratas y si tu pareja es portadora, igual te va a contagiar, por más que te hayas tratado, ¿ya? Entonces por eso se trata a ambos, ¿ya? En el tema de sífilis, no se olviden las pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? ¿Hay cultivo? No hay cultivo, ¿ya? Como dice acá, el campo oscuro permite ver a los treponemas, ¿no? Pero existen las pruebas serológicas no treponémicas y treponémicas, ¿no? Como bien su nombre dice, las treponémicas son específicas para sífilis, o sea, te dice, tienen mucha fiabilidad, ¿no? Cuando salen positivas significa que la persona tiene anticuerpos para sífilis, ¿ya? A eso se refiere. Son varios tipos, incluso hay hasta ELISA para sífilis, ¿ya? Y en las no treponémicas tenemos el BDRL y el RPR, como dice, en el cual detectan anticuerpos frente a lípidos celulares, pero no son específicas porque también salen positivos o falsos positivos en gestantes. También sale falso positivo en ancianos y también sale falso positivo en pacientes con lupus. Lupus es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Entonces, por ese motivo no son tan... ¿Pero por qué nos sirve? En nuestro medio, para diagnosticar sífilis, no tenemos FTA, usamos BDRL. ¿Pero por qué? Porque el BDRL y el RPR se pueden cuantificar. Te da una titulación, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. ¿Y eso de qué nos sirve? Nos sirve para hacer seguimiento. Por ejemplo, tú tienes tu paciente con sífilis 1/8. Se supone que a los 6 meses luego de haber recibido la penicilina debe estar en 0.
Para eso sirve esta prueba. En cambio, si tú usas esta prueba, toda la vida va a salir positivo. Va a salir positivo 2 años, 3 años. Entonces no tienes alguna otra evidencia de curación. El otro es clínico, ¿no? Pero la sífilis pues tiene fase latente. Entonces no puedes saber si está curado o no. La única forma de saberlo es con la prueba. Entonces por ese motivo es que estas pruebas son bastante útiles. En Estados Unidos, sí es cierto, se utiliza esta prueba y se confirma con la otra. Ese es el algoritmo normal. Pero en nuestro medio, la prueba es cara. De repente, por ejemplo, les va a tocar ver pacientes en sus serums, que es lejos, entonces no va a venir hasta Cusco a hacerse la prueba. Y muchos ni van. Entonces, lo más saludable es tratar. ¿No? Es tratar. Cuando ya hay duda, es algo muy delicado, por ejemplo, sífilis neonatal, sí habría que confirmarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que deben acordarse de las pruebas, ¿ya? También hay PCR, y como dice acá, no se cultiva, ¿no? La sífilis no se cultiva, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay dudas? Nada. Ya, muy bien, chicos. Gracias.